Hola, ¿qué tal? Espero que estén ustedes muy bien. Esta es una emisión más de tu programa Deja que te conozca Chilapa. El día de hoy tengo un invitado súper especial. Voy ahorita a leer sus generales y la trayectoria para que más o menos se dé usted cuenta del gran personaje que tenemos el día de hoy. Fíjese usted nada más y nada menos. Nuestro invitado, pues es licenciado en Educación, estudios que realizó en la Universidad Pedagógica Nacional Subsede Chilapa, profesor de educación primaria de la Normal Carrillo Cárdenas durante el periodo de 1978 a 1982. Realizó cursos de danza folclórica, teatro infantil en el Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca. También del 16 de junio de 1985 al 15 de enero del año de 1994, laboró en el CONALEP Chilapa, ocupando varios cargos como por ejemplo promotor cultural, promotor deportivo y en el turno vespertino se desempeñó como prefecto. Después de laborar en la docencia frente a grupo en algunas localidades de Chilapa, Aguacoxingo y Atlistac, prestó sus servicios como asesor técnico pedagógico en la Unidad de Desarrollo Educativo dependiente de la Delegación de Servicios Regionales de la Montaña Baja. Laboró también en el Comité Ejecutivo de la Sección 14 del CENTE, en el cual fue coordinador de los trabajos sindicales en la región Montaña Baja durante los años 2001 y 2002. Entre muchas otras cosas y actividades, la verdad, se trata nada más y nada menos que del profesor Arturo Chavela Rodríguez, a quien agradezco haya aceptado la invitación para esta entrevista. Bienvenido, profesor. Gracias. Y como es protocolo aquí en el programa, profesor Arturo, deja que te conozca Chilapa. Comenzamos. Bien, pues como le decía, ya di la introducción de lo poquito, la verdad, no creo que haya sido vasto de toda la trayectoria aquí del profesor que nos está acompañando, el profesor Arturo Chávez Rodríguez, usted que le acaba de cambiar, recuerde, por Canal 20 de Chilapa TV. Tengo más que una pregunta, pues quiero comentarle a usted, profesor, regálenos primero su fecha de nacimiento. Usted es originario de aquí de Chilapa, ¿verdad? Sí, desde pequeño he vivido, aunque no nací aquí, No nació acá. pero pues, desde muy pequeño nos venimos a vivir aquí a Chilapa y pues yo me considero ya chilapeño, ¿verdad? Claro, Nací el 15 de diciembre de 1962 y pues aquí estamos. Ni se nota, ¿verdad? Los 60 y tantos, ¿verdad? Dice por acá. Ni se notan, en realidad, ¿eh? Digo, véame a mí, 35 años. Pero bueno, pues espero que se la pase usted muy bien el día de hoy. La verdad, tenemos una entrevista muy amena. Ya se va usted a dar cuenta de qué vamos a hablar. Tenemos por acá unos libros, unas obras del profesor. Y bueno, le decía yo, profesor, que derivado de su formación profesional, sin duda, su vocación es profesor, pero se ha desempeñado, como ya lo dijimos en la presentación, ha sido usted prefecto, estudió danza folclórica, teatro infantil, ha llevado a cabo funciones sindicales, pero cuéntenos, profesor, si esa formación académica le ha facilitado escribir libros o es algo que ya se trae. Definitivamente influye la formación. También estuve mucho tiempo, que creo es lo que influyó más en cuanto a la elaboración del libro en cuestiones de forma, ¿verdad? Estuve en la Normal Carrillo Cárdenas con los semestres séptimo y octavo, que es donde elaboran su documento recepcional, y pues ahí quiérase que no, tiene uno que aprender forma y fondo. Mucha redacción, mucha revisión. Mucha revisión de los documentos recepcionales, entonces de alguna manera ahí aprendí. Excelente. ¿Por qué quiero traer esto a colación? Porque no hace mucho, hace 2 semanas, en la Universidad Aurora Mesa Andraca, hicieron un análisis de mi libro, ¿sí? Confrontando la teoría con la práctica. Entonces me invitaron a mí para estar con esta chica que hizo este trabajo, muy bien, por cierto, que lo hizo, y me decía, oiga, pero es que usted cumplió con estos requisitos, tiene estos elementos, en la redacción tiene esto. Yo le decía, híjoles, pues le atiné, porque no era mi intención o no lo hice de manera consciente el poder decir, pues redacto así, voy a colocar los signos así, ¿no? Es una manera ya de hacerlo. Ya que lo trae, o sea, la práctica probablemente. Ándele, pero en la práctica revisión. yo siento que es la práctica que tuve con los alumnos en la normal. Eso me ayudó muchísimo, ¿verdad? Perfectísimo. En la redacción. Bien, más adelantito vamos a hablar de los libros, pero dígame, profesor, ¿a qué edad comenzó usted a escribir? ¿Y qué escribía el profesor Chabelas? Pues
Cuando yo trabajé en el CONALEP, el ingeniero Juan de la Vega estaba como director. Él pertenecía a un grupo de personas que se llamó EJECAT, que se encargaban de investigar sobre la historia de Chilapa, y en ese grupo de 10, 12 gentes compartían sus trabajos, sus hallazgos, algún documento, y ahí se compartían. Entonces el doctor Miguel Gutiérrez tenía que hacer una exposición y teníamos que manejar un proyector. Sí. Y como yo los manejaba en el CONALEP, me invitó a hacer la proyección, a manejar el aparato. Las diapositivas, ¿no? Las famosas diapositivas, exactamente. Oh, qué bien. Y ahí es cuando no me integro, pues cuando asisto a una primera reunión del EJECAT. Pero me encontré con grandes amigos ahí, José Lidio Sánchez Andraca, Luis Aguilar, me encontré con Orlando Villanueva, me encontré con el arquitecto, se me va el nombre, Margarito, que vivía por la villa. Sí, sí, sí. Y me invitan, me dicen, oye, ¿por qué no te integras? Le digo, pero pues es que yo no sé nada de esto. ¿No escribía el profesor? No escribía, no se dedicaba a eso. Pero me invitaron y accedí y me quedé ahí. Y ahí comencé la parte de investigar a partir de oírlos a ellos, a partir de que me decían, pues hay esta información, hay este documento, empecé a seguir algunas pistas, y es ahí cuando empiezo yo a encontrarle poco a poquito el gusto sobre la historia de Chilapa, ¿no? Bien. En ese grupo, en el grupo EJECAT. Entonces empecé a hacer mi primer trabajo, lo presenté, y también había una revista que se llamaba EJECAT, y la publicamos ahí, fue mi primer Profesor, trabajo. EJECATL, palabra náhuatl. Sí, Dios del significado, viento. Dios del viento, para precisar también. Ajá, sí. Los términos EJECATL. Entonces, usted se integra a ese grupo y es ahí, se puede decir, que es donde parte ya a escribir ahora sí en forma. Sí. En la niñez, profesor, ¿no le daba a usted por escribir? Por escribir no, pero recuerdo mucho que en la secundaria, mi maestro de historia en segundo año, el profesor Bernardo Espíritu, las clases las daba amenas y hacía ciertos movimientos o te contaba anécdotas, y despertó en mí el gusto por la historia. Bien. Yo siento que ahí empieza, ¿no? Ya en la normal, cuando entro a la normal, el profesor Héctor León Carballido, de aquí de Chilapa, pues también nos hablaba mucho sobre la historia de Chilapa, y aun cuando no era la clase sobre eso, aprovechaba para darnos algunos datos y nos decía, a ver, en Chilapa pasó esto, los agustinos esto, las pinturas son esto, y poco a poco nos fue dando, y como que se fortaleció ese gusto por la historia. Muy bien. Pues bueno, usted que nos está escuchando, que nos acaba de sintonizar, tengo yo de invitado un invitadazo especial, el profesor Arturo Chavela Rodríguez. Por favor, quédese con nosotros, no le cambie. Regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Recuerdo, yo soy Carlos Ventura, el Barney, y tengo aquí de invitado al profesor Arturo Chavela Rodríguez. Este es el programa Deja que te conozca Chilapa. Y bueno, nos estaba platicando el profesor de sus inicios, cuando empieza a escribir, se integra a un grupo llamado EJECATL. Y bueno, yo le quiero preguntarle al profesor, de esos inicios, profesor, ¿hay alguna obra, alguna investigación especial que usted recuerde especialmente que venga a su memoria? Sí. ¿Algún trabajo importante? El trabajo que yo hice y que fue el primero fue sobre el Círculo Ozanam. Sobre el Círculo Ozanam. Platiqué mucho con el profesor Francisco Silva Acevedo y algunas otras personas más que fueron integrantes de ese círculo, del Círculo Ozanam, ¿verdad? La importancia y la parte que a mí me gustó más es cuando me di cuenta que ese grupo fueron los promotores, los iniciadores de la tradicional cabalgata del 9 de mayo. Ah, ok. Ellos fueron los iniciadores en 1926. ¿Tiene algún significado? ¿Ozanam son siglas? No, es el nombre de un sociólogo francés. Ozanam. Ozanam. Okay. Federico Ozanam. Y entonces ya nada más retomaron el nombre de Ozanam, pero haciendo alusión a Federico Ozanam, un francés. Ok, muy bien, interesante la verdad. Profesor, ya como escritor, ya formado y todo, quiero preguntarle, una vez que un escritor realiza una obra, ¿cuál es el proceso para publicarlo? No sé, ¿se necesita una editorial, un patrocinio especial? ¿Se aprueba de inmediato? ¿Qué protocolo sigue publicar una obra? Comienzo por decir que la verdad, hay quien dice se alinean los astros para que se pueda llevar a cabo la obra.
¿verdad? Y no puede ser de otra manera, porque uno solo no lo puede hacer. Yo agradezco mucho a varias personas que se unieron para hacer este trabajo. Juan Sánchez Andraca, Emilio Silva, Jesús Hernández, el doctor Jesús Hernández, Raquel Ramírez, la persona que diseñó la portada también, ay, se me va el nombre ahorita, pero aquí se los digo, y eso que es esa parte importante, ¿no? En este sentido de la portada. Enrique Torralba, un diseñador multipremiado a nivel nacional, diseñador gráfico, y es chilapeño, ¿eh? Chilapeño. Bien. Cuando yo les platiqué de esa idea, se fueron sumando con mucho gusto, y me decían, me apoyaban, y me decían que sí. Y por último, pues tuve que tocar una puerta también, el licenciado Jesús Parra, Chucho Parra, que me ayudó económicamente para poder hacer el tiraje. ¿Qué editorial es? Editorial Anaya, de la Ciudad de México. La Ciudad de México, reconocida editorial. Sí, a nivel nacional. Sí. ¿Es redituable ser escritor, profesor? Recuerdo mucho a Juan Sánchez Andraca antes de que se publicara el libro, que me dice, a ver, Arturo, textual, no te vas a hacer rico cuando publiques un libro. No creas que vas a ganar el dinero y te va a caer y ya a partir de ahí ya todo lo económico va a estar resuelto. No es así y lo he comprobado. No es de esa manera, ¿no? Sin embargo, pues hay satisfacciones. Tampoco puedo decir que pues no deja nada, ¿verdad? Pues te va dejando algo ahí para que tú puedas ir ahorrando para el otro. Hay un trabajo sí, así es. Que debía de ser redituable, ¿no? Sí, pero probablemente no lo que nos gustaría, ¿no? A lo mejor los que, por ejemplo, el caso de usted que escribe, tuvimos en una entrevista también a un DJ también de aquí de Chilapa y decía pues que todo esto es muchas veces capricho, amor al arte y el decir, es que yo quiero publicar un libro. Oye, pero no te vas a hacer rico, como le decían a usted. Pero pues es una ilusión, un sueño, una meta, claro. Una formación profesional, ¿no? Una satisfacción propia, ¿no? Sí. Que pues el publicar un libro. Entonces, sí, estamos de acuerdo que pues si no nos hacemos ricos, pero miren, aquí ya hay un legado. Ahora, hay un legado. Hay un legado y creo que esa es la parte más importante. Y esto va a prevalecer, va a quedar, ¿eh? Sí. Para las generaciones futuras. Sí. Muy bien, profesor. Y luego mi idea, cuando usted me dice hace rato, ¿pensabas en ganar dinero? La verdad es que no era... y no quiero pecar, pero no era el fin. Cuando inicio la parte esta del libro, que fue en la pandemia, yo pensaba en los adolescentes, en los jóvenes sobre todo, y no por excluir a la gente de más edad, pero si no se conoce la información, si no se conoce la historia de Chilapa, no puedes amar lo que no conoces. Claro. Entonces la idea parte de ahí. Me preguntaban en una entrevista anterior, ¿cuál fue el público en el que pensaste para poder escribir el libro? La verdad que me enfoqué en los jóvenes. Los jóvenes. Mi meta, la gente a la que quería llegar era los jóvenes, porque pues ellos son los que tienen que echar a andar y tienen que fortalecerse y tienen que conocer a Chilapa, tienen que conocer su historia para que la amen y no se sientan como algo fuera de. Tienen que sentirse orgullosos de Chilapa. Esto nos ayuda, ¿no? El conocer, como usted bien dice, ¿no? Claro. Si no conozco, pues no te puedo amar. Así es. Claro. Y los jóvenes, pienso yo, profesor, coincido a lo mejor, usted dígame, es como pensamos también los docentes, pues es la materia prima, es lo que va a venir a revolucionar el futuro, ¿no? Porque pues hay que moldearlos, más que ahorita estamos como que ya muy envueltos en tecnología, y nos olvidamos, ¿no? De esta parte, de esa esencia de pues, escribir, hacer alguna actividad al aire libre y muchas cosas por la tecnología. ¿Cree usted que eso también está influyendo mucho? Sí, definitivamente influye, ¿no? Hoy creemos que tenemos al alcance de la mano toda la información y con que le preguntemos a San Google o a Siri, la información te la va a dar. O a Doña Alexa. O a Doña Alexa, exactamente. ya no, pero no tiene toda la información. Yo le puedo preguntar, a ver, háblame sobre la historia de Chilapa y qué tanto me puede decir. Entonces tampoco está todo ahí, ¿verdad? No, definitivamente. Hay asuntos, hay cuestiones que son muy locales y que sí se requiere dar a conocer a través de otros medios, de otra forma, y no necesariamente a través de la tecnología. Muy bien. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a entrar vamos a entrar en materia.
Vemos aquí que hay dos obras. Primero hay un libro que se llama del profesor Francisco Silva, aquí lo podemos ver, Entretenimientos, pero del cual usted no lo escribe, pero sí es el compilador. Para los que no tenemos conocimiento vasto, díganos en qué consiste el trabajo de un compilador en un libro. ¿Cuál fue su trabajo, el trabajo de usted? El maestro Francisco Silva vivía por el barrio del Calvario. Entonces, cerca, en la calle 19 Norte, está la casa de ustedes, vivía yo con mis papás, y entonces fue ahí como conocí al maestro Panchito Silva, ¿no? Esos primeros encuentros con él. Ok. Bueno, ¿qué le parece si me lo sigue terminando de contar? Le estoy preguntando cuál es la función de un compilador en un libro, pero que sea después de este corte comercial. Quédense con nosotros, está muy interesante. El profesor Arturo Chabela Rodríguez está con nosotros, así que por favor, de verdad, no le cambie, no se vaya. Y bien, pues ya estamos de regreso después de este corte comercial que fue brevísimo, la verdad, brevísimo. Espero que usted haya aprovechado para ir por la botana, para ir al sanitario, o alguna otra cuestión para que no se distraiga de la entrevista que estamos teniendo ahorita con el profesor Arturo Chabelas Rodríguez. La verdad, ahorita me estaba contestando una pregunta de cuál es básicamente en este libro que estoy señalando acá, es Entretenimientos. Él no lo escribe, pero sí tuvo la función aquí como compilador. ¿Nos estaba explicando, profesor, por favor? Sí, para no caer en la definición, trataba de hacerlo a partir de cómo fue que llegué a ser el compilador. Sí. Perdón. Entonces conocí al maestro Panchito, en la normal fue mi maestro, un año de música, de canto, y pues empezó a haber cierta comunicación porque me quiso preparar para formar parte de la Juventud Católica Mexicana. Entonces fui a su casa algunas veces a platicar con él y pues me enteré a través de esas pláticas de que tenía algunos escritos. Después de que muere el maestro Panchito, visito a su hermana, a la señora Juanita, y como me conocía también, porque ya había yo ido a trabajar ahí a su casa, le digo, doña Juanita, y los trabajos del maestro Panchito, los libros, sus escritos que tenía, dice, pues mira, ya se lo llevaron la familia, ya los regalamos, ya no hay nada, pero está esa caja ahí que tiene muchos papeles y si quieres llevártela, llévatela. Entonces, pues yo contento, agarré esa caja de huevo con muchos papeles, llegué a la casa, empecé a ordenar. Perdóneme que lo interrumpa, profesor. ¿Qué imaginó usted que había en esa caja? Me imaginé que había algunas fotos, algunos escritos del maestro Panchito. ¿Y sí fue así? Sí, pero no me imaginé tal riqueza. En la magnitud de un tesoro. No, hombre, de verdad. ¿Por qué? Porque estaban los escritos, algunos a máquina. Originales, otros a su puño y letra. Por ejemplo, unas mañanitas que se cantaron en el recorrido de la cabalgata que él compuso, las tengo de puño y letra, que ahí estaban. ¿Las conserva, profesor? Las conservo. Bien. Entonces me empecé a capturar, me puse a capturar todos los trabajos, los escritos que tenía. Después fui compaginando con algunos que se publicaron en la revista Ejecas también. Y contacté a la maestra Soco Tapia, que tenía un escrito original ya empastado, pero no era el esencial, sino que era otro de los dos escritos que tenía el maestro, y fui comparando. ¿Cuál fue mi función? Buscar la información, capturarla con la mayor veracidad de lo que yo pude. Cuando se refiere a capturarla, me imagino con un equipo de cómputo. En un equipo de cómputo, digitalizarla, pues vamos a usar ese término. Sí, porque como estaba a máquina y estaba a mano, era manuscrito. ¿La pasó usted tal cual? No alteró ni cambió, es tal cual. Tal cual está en el escrito, de su original. Entonces, ahí viene la compilación. Lo que hice fue compilar, juntar esos trabajos para poderlos publicar en un libro, que por cierto, el nombre de Entretenimientos es porque el maestro Panchito a ese libro que él hizo mecanografiado le llamó Entretenimientos. Eran sus entretenimientos. Bien. ¿La foto de quién vemos aquí, profesor? Es el maestro Panchito. Él es el maestro Panchito. Él es el escritor, ¿verdad? ¿A qué edad ahí? Francisco Silva Acevedo. Caray, debe tener unos 70 años ahí. Ahí en la foto. En la foto, él trabajaba como director del Morelos, pero ya fueron de los últimos años que trabajó ahí en el Morelos él. Bien. Sí. Ok. ¿Lo recuerda con cariño?
Sí, la verdad, sí. En las pláticas que tuve con él era siempre muy amable, accesible a darle información. La verdad es que sí, sí lo recuerdo con afecto al maestro Sí, Panchito. se notan las palabras aquí del profesor y no es para menos, ¿verdad? Siempre tenemos un referente de un maestro, una maestra que nos marca. Oye, ¿por qué aprendiste eso? ¿Por qué te gustó la electricidad? No, pues es que yo recuerdo mucho al profesor fulano que me enseñó y yo aprendí muy bien. Yo imagino que igual se nota en cómo usted se expresa del profesor Panchito, que sí le tenía usted un gran aprecio y bueno, pues aquí está un legado también que él deja sobre usted, ¿no? Como usted bien lo menciona. Así es. Yo solamente fui el medio para darlo a conocer, ¿verdad? Desafortunadamente el tiraje no pudo ser de muchos ejemplares. Con el licenciado Aldi, cuando era candidato a la presidencia, fue quien aportó el dinero para que se pudiera hacer un tiraje en una imprenta solamente de 50. 50 Y el nada más. acuerdo fue que se iba a regalar a las escuelas. Así es que en muchas de las escuelas de aquí de la cabecera se regaló y algunas otras personas, por supuesto. O sea, ya no hay en existencia más que en mis manos más que y es el borrador que me mandaron de la imprenta para poder hacer algunas correcciones que todavía que Es tenía, un ¿verdad? tesoro también, Sí. claro. Y hay la propuesta de que esta administración, ahora que cumpla 100 años lo de la cabalgata, que sería el próximo año, se pueda hacer un nuevo tiraje. Vamos a ver si es posible. Esperemos que ¿Verdad? sí, Ojalá y profesor. sí, porque sí vale la pena la información que tiene Bien. aquí. A grandes rasgos, profesor, platíquenos ahora sí, ¿de qué nos habla el libro de entretenimientos? Pues tiene una información que es muy valiosa. Por ejemplo, nos habla sobre la Semana Santa, cómo se vivía la Semana Santa aquí en Chilapa en los tiempos del maestro Panchito, ¿verdad? Y también nos da algunos datos muy personales de él y de su familia, como su árbol genealógico, nos habla de algunas anécdotas infantiles, la parodia de las mañanitas, estas mañanitas que hay quien dice que son de Tixla, pero pues aquí está la evidencia de que la composición de esta parodia es aquí de Chilapa y De se debe al Chilapa. maestro Panchito, ¿verdad? Y con evidencia, como usted Y dice, ¿no? con la evidencia. Hay algunas canciones que él compuso y que aquí también vienen, algunos acrósticos, 3 cartas de pésame que escribe a algunos amigos al perder algún familiar, los datos sobre la carretera Chilapa-Chilpancingo, habla sobre el general Álvaro Obregón cuando vino aquí a La visita que Guerrero, tuvo, ¿no? Acá. exactamente, sí. Algunos refranes, nos habla sobre la acción católica aquí en Chilapa, hace una remembranza a los 50 años de las fiestas del Día de las Madres en Chilapa, habla de los templos, una información muy importantísima sobre los templos de Chilapa, los Sí. templos del Chilapa tradicional, el de los 11 barrios, también nos da algunos elementos en cuanto a su construcción, en qué año, qué sacerdotes trabajaron, tiene mucha información, ¿no? Escuché que vienen ahí unos refranes. También, sí. ¿Cree que nos pueda localizar después de esta pausa algún refrán y leérnoslo? Claro que sí, por ¿Sí? supuesto. Muy bien. Que sea después de esta pausa, vamos rápidamente a un corte comercial. Recuerde que estamos transmitiendo desde Canal 20 Chilapa TV. Tengo aquí conmigo al profesor Arturo Chavela Rodríguez, nuestro invitado especial. Así que, por favor, quédese ahí donde está. Usted que me está viendo, no le cambie. Y bien, pues ya estamos de regreso en tu programa Deja que te conozca Chilapa, aquí con el profesor Arturo Chavela Rodríguez. Antes del corte, pues él nos estaba dando por ahí en el índice del libro Entretenimientos del maestro Panchito, que vienen también ahí unos refranes. Entonces aquí yo le voy a pedir al profesor que nos lea a qué se refieren esos refranes, porque me dice que tienen que ver con acontecimientos, entonces, de lo que sucedió aquí en Chilapa. Profesor, si es tan amable. Sí, claro que sí. Son 3 refranes que el maestro Panchito utiliza aquí en documento y no son refranes populares propios de Chilapa, no son refranes que se hayan inventado aquí, pero hay una aportación que a mí me parece muy interesante. Los refranes son, unos pelan el pollo y otros se comen la carne. El segundo refrán es, a mí no me digas tío porque ni parientes somos. Y el tercero que utiliza aquí el maestro Panchito
Dice, a la perra de Nana Kuala, la primera vez que ladró, le rompieron el hocico. Eso dice la gente, y yo con ella, ¿verdad? Son 3 refranes. Pero decía, ¿cuál es la aportación? Porque no hay una explicación del refrán como tal, sino más bien hay todo un acontecimiento histórico de lo que pasó aquí en Chilapa, y él les da ese uso a partir de ahí, ¿verdad? Sí. Entonces nos habla aquí, por ejemplo, intervienen aquí Toño y Julieta en una investigación, en una plática que están haciendo, una investigación en la biblioteca municipal, y empiezan a hablar sobre el triunfo de la revolución aquí en Chilapa, ¿verdad? Y a partir de la revolución aquí en Chilapa es como empieza a meter los refranes. Nos habla de Eucaria Presa, nos habla del zapatismo, de los carrancistas, ¿verdad? De los zapatistas, ¿sí? Y de algunos elementos que fueron los que ocurrieron acá. Entonces, crea toda una historia a partir de Toño y Julieta y de un trabajo que tienen que hacer, y le da una aplicación a los refranes. Hay una correlación. Hay una correlación entre el refrán y la historia. Exactamente. Y creo que esa es la parte que se me hace de aportación y se me hace interesante. Muy interesante. Para no leerles el documento, dejaríamos que en una próxima edición del libro Entretenimientos pues lo compren y lo puedan leer a partir de Perfectísimo. Profesor, también me dice usted algo bien interesante ahí, los apodos de las familias, ¿no? De las familias o de ciertos personajes de aquí de Chilapa. Así es. Compártanos, por favor, algunos de los apodos más sonados o los que usted considere pertinentes, por favor. El maestro Panchito también escribe aquí, para la época en que le tocó vivir a él, ¿verdad? El artículo lo tituló Para reír un poco. Perdonen mi ociosidad. A partir de ahí viene esa condicionante, ¿no? Dice, perdonen, porque luego no a todos les gusta que les llamen por su apodo. Hay apodos de familia, ¿verdad? Por ejemplo, a los Cuevas les decían la atrancada. Algunos oyen así hasta como que muy raro, ¿no? Sí. A los Díaz, los árboles. Y todavía existen árboles hoy que de esa familia, ¿no? La familia Carvajal, los calabazos, todavía hay calabazos aquí, sí, que ha permanecido su apodo de generación en generación. Hay otros, por ejemplo, que ya no trascendieron. Se perdieron. Por ejemplo, Columbas para los Ramírez, ese ya no se escucha, ¿verdad? Las Cuatas para la familia Sánchez. Chombelo para la familia Gutiérrez, pero sí el Chicharrón, como apodo, Chicharrón, para los Casarrubias, caray, ¿verdad? Para los Abarca, las Chillitas, vivían acá por la 15 Norte, las Chillitas vendían pan, tenían una tienda ahí de esa familia. Uno que existe todavía y que ha permanecido en varias generaciones es para los Casarrubias, que les dicen los chivos, o les decimos, porque hasta mi compadre, yo le digo chivo porque es Casarrubias, ¿verdad? Y así pudiéramos tener otros, por ejemplo, los García, los Tepaches, los Tecoleros, que son los Casarrubias, los Toros, que son los Padilla, los Veo Díaz. que hay varios Casarrubias, son diferentes familias Casarrubias, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo saber a qué Casarrubia darle el apodo? ¿O es por las calles, las direcciones? Por la dirección. El barrio. El barrio, exactamente. Los Casarrubias de la villa son estos, ¿no? Ándele. Y, es por la ubicación. Ahora sí, ya entiendo perfectamente. Y hay algunos que son individuales, pero que nace individual, por ejemplo, pero que le permea a sus hijos. Por ejemplo, el Togo. El Togo era el papá y los hijos, las hijas. ¿Con quién? Con el Togo, con el Togo, o la toga, o el toguito. Entonces se va pasando, ¿no? Pomponio, en fin, hay varios apodos, ¿no? ¿Quién tiene esa curiosidad o genialidad de decir, voy a poner este apodo? ¿Es algo espontáneo, algo que se da? No. ¿Es por un suceso? Porque acuérdese que también son por cuestiones físicas, ¿verdad? Así es. Los patones, el chore, por las orejotas y cosas así, ¿no? Sí, es por cuestiones físicas, a veces por la forma de hablar o una palabra que pronuncias mal, ¿verdad? También, o por un chiste que contaste, no sé, hay diferentes formas, pero sí viene la parte de la espontaneidad, ¿no? Y luego no todos los apodos perduran. Hay algunos que se han perdido ya. Sí, se han perdido. De todos esos. ¿Han surgido nuevos apodos? Sí, ¿también? Definitivamente. Hoy en Chilapa pues, se siguen teniendo apodos y han surgido nuevos apodos.
Es una característica de acá, de los Chilapa. habitantes aquí de Chilapa. Oye, ¿conoces a Fernando? ¿Qué Fernando? No, pues Fernando, y te dan el apodo. Ah, sí, vive en tal lado, en tal casa, y ahí ve y ahí búscalo. Oye, ¿conoces a fulano? No, pues no, no doy. Ajá. Sí, es uno así, así. Ah, el Ah, chivo, ¿no? exacto. Es como a veces pasa, Sí, sí, ¿no? sí, así Oiga, es. qué interesante, la verdad. Ujú. Profesor, otra pregunta más. ¿Es el mismo sentir el ser compilador de un libro que el ser el escritor? En el caso de este libro particular. No, no. Bueno, aquí no es un trabajo mío. Sin embargo, yo le pongo hice algunas investigaciones que pongo a pie de página. O Ujú. sea, también hay algo mío, porque Hay una no es, aportación hay una definitivamente y lo aportación. conoce de pe a pa el libro, ¿no? Pues También. sí, sí, al estarlo escribiendo, transcribiendo, Corrigiendo. revisando, corrigiendo, así es. Por ejemplo, aquí pongo algunos pies de página, ¿no? Fundador del Círculo Sanán, director del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Voy dando algunos datos tratando de dar un poquito más de contexto sobre la información que viene, para hacerla un poquito más asequible al lector. Esa era la Bien, intención. bien, Sí. profesor. Para ya pasar a su obra maestra, profesor, algo que quiera aportar ya para finalizar de hablar de este libro, pero eso será después de este corte comercial. Por favor, quédese con nosotros. La plática está sumamente interesante. Tengo aquí a mi entrevistado el día de hoy, mi invitado de lujo, el profesor Arturo Chavela Rodríguez. Por favor, quédese con donde está, no le cambie. Continuamos, esto es Deja que te conozca Chilapa. Gracias por seguir con nosotros. Estamos de vuelta ya después de este corte comercial. Ya estamos en la recta final de la entrevista, muy entretenida, por cierto, aquí con el profesor Arturo Chavela Rodríguez, que ya nos habló de entretenimientos, es el libro donde él participa como compilador. Y ahora, pues, profesor, su obra maestra, por decirlo de algún modo, al menos hasta ahorita, ¿sí? Porque es el último libro, es su nuevo bebé, como decíamos, La Atenas del Sur. Es este libro que estamos aquí señalando en estos momentos. Explíquenos, profesor, primeramente la Atenas del Sur. El término del nombre del libro, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir la Atenas? ¿De dónde viene este nombre característico que hemos escuchado, al menos su servidor? Que cuando se refieren a Chilapa dicen la Atenas del Sur, pero denos un contexto, si es tan amable, de el nombre del libro, por favor, primeramente. Cuando se erigió la diócesis del estado de Guerrero, Chilapa fue la sede episcopal en donde está la catedral, el seminario y es donde reside el obispo, Sí. ¿verdad? Con la mayoría de los obispos, Chilapa tuvo un crecimiento desde el primer obispo, tuvo un crecimiento exponencial en relación a algunos elementos, tanto en educación, como en comercio, como en infraestructura, como en la música, como en el teatro. Poco a poco fue creciendo de tal manera que después Chilapa fue el centro educativo, el centro cultural de todo el estado, porque fue la sede episcopal, porque aquí estaba la sede episcopal, ¿no? ¿De en qué año fue esto? Es que estamos hablando desde 1800, cuando se nombra sede episcopal, 1840 y tanto, la verdad no recuerdo. Y ha evolucionado, ¿no? Y ha evolucionado. Okay. Tuvo su clímax, y en ese clímax de crecimiento, tanto en lo educativo, en lo musical, en las bellas artes, Chilapa recibió ese nombre de la Atenas del Sur, ¿verdad? Digo, toda proporción guardada con la Atenas Grecia, toda proporción guardada, pero se hace referencia. Si Atenas tuvo un crecimiento exponencial en la filosofía, en las letras, en las artes, en todos esos aspectos, pues bueno, es la comparación en ese sentido de que Chilapa también tuvo un crecimiento y fue el centro educativo de todo el estado de Guerrero. ¿Sí? Es donde se concentró la cultura general, ¿no? Así el es. crecimiento tanto económico, educación, etcétera. Aquí fue la sede. Aquí fue la sede. Y conserva a la fecha el nombre de la Atenas del Sur. Ya no vamos a decir que es la Atenas del Sur, sino se habla en pasado, no, fue la Atenas del Sur, porque hoy hay otros lugares, otros municipios, otras
cabeceras municipales que pues, están mejor que nosotros en muchos aspectos. Entonces, pues esto es un ciclo, creció, pero también decreció. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Es trabajar toda la población, todas las escuelas, todos tenemos que sumarnos a ese trabajo para hacer que nuevamente Chilapa florezca en ese sentido. Que vuelva a tener ese auge, ¿no? Así es. Que renazca la Atenas del Sur. Sí. Yo, profesor, con todo respeto, pienso que sigue siendo la Atenas del Sur. Simplemente pienso que todas las personas que contribuyeron para que llegara a tener este clímax están como que en un receso, unos ya no están también. Exacto. Pero yo creo que hay mucho potencial. Me he fijado y precisamente este programa le ha demostrado a usted que tenemos mucho talento aquí en Chilapa, escritores, músicos, poetas, una infinidad de personajes. Una muestra, aquí está el profesor Arturo Chavela Rodríguez. Yo creo que seguimos siendo, ¿no? Digo seguimos porque pues yo aquí vivo también y me considero, como dice el profesor, pues ya un chilapeño, un chilapense de corazón y de hueso colorado. Profesor, le pregunto, ahora sí dígame, ¿qué vamos a encontrar en este libro de las Atenas del Sur? En este libro vamos a encontrar 9 ventanas para mirar a Chilapa a través de esas 9 ventanas, que son los 9 capítulos de los que consta el libro. Ventanas son en sentido figurado del capítulo. Es un sentido figurado, ¿verdad? A través de 9 ventanas me puedo asomar a Chilapa, ¿sí? Y lo podemos ver a través de esos diferentes elementos. Por ejemplo, hablo sobre el Círculo Sanán, pero ya es un texto que yo escribí, ya no es el texto que viene aquí de entretenimientos, con todos los elementos y todo lo que trajo. El artículo principal es la Atenas del Sur, en donde doy algunos elementos sobre lo que ocurrió en Chilapa, el tipo de orquestas que había, el tipo de educación que se daba aquí, que le mereció ese mote, ¿verdad? Que no se sabe si nació en Chilapa aquí el mote, el título de la Atenas, o fue de alguien externo, la verdad, pero tampoco es relevante el saber de cómo nace, ¿no? Sino que sí se tuvo. Hablo de la tigrada, pero la tigrada, no el tigre de Chilapa, sino la tigrada como esta actividad que se da el 15 de agosto, sí, ¿verdad? Y que también ha crecido mucho aquí en Chilapa y que le ha dado identidad al chilapeño, ¿verdad? Hablo otra ventana para ver a Chilapa es a través de el Patronato Semana Santa Atenas del Sur, que es un patronato que también difunde la cultura y que también presenta la Semana Santa viviente. Bien. ¿Verdad? Que organiza este evento de la Semana Santa viviente. Y doy algunos elementos, cómo inicia, en qué año, quiénes han tenido el papel principal de Jesús y algunas otras anécdotas a partir de ahí. Sí, profesor. ¿Cree usted que a través de estas 9 ventanas, como usted le llama, del libro de las Atenas del Sur, quien no conoce Chilapa o quienes no conocemos del todo a Chilapa, cree que al leer el libro lo lleguemos a conocer en su plenitud? No a plenitud, porque son apenas 9 artículos, 9 ventanas, y para conocer a plenitud de Chilapa se requiere de mucho más. ¿Pero se habla de lo más importante? Pues importante en cuanto a mí me parece, sí son elementos importantes. Muy importantes. Muy importantes. Sí. Ahí hablo, por ejemplo, también de 2 personajes. Uno es del maestro Panchito, escribo algunos elementos biográficos sobre qué hizo, por qué fue importante el maestro Panchito aquí en la historia. En cuanto a la sociedad de Chilapa, hablo de José Lidio Sánchez Andraca también, que fue uno de los creadores de la tigrada, con su servidor y otras personas. Hablo también de él como fundador del grupo Sanam, de la revista, y que además fue el heredero de toda una tradición en cuanto a la imprenta, en cuanto a la parte esta de los libros. José. Sumamente interesante, profesor, la verdad. Por eso le decía yo unos momentos atrás, seguimos siendo la Atenas del Sur. Pero bueno, vamos a continuar después de este corte comercial. La verdad, estamos en la recta final ya. Está el profesor Arturo Chavela Rodríguez, nos está hablando pues de su libro La Atenas del Sur, su obra maestra. Así que por favor, quédese donde está, no le cambie. Continuamos después del corte. Y bien, pues ya estamos aquí de regreso en pues se puede decir ya la recta final, último bloque de la entrevista con el profesor Arturo Chavela Rodríguez.
Ya empezamos a hablar, si usted no estaba viendo el programa, ya estamos hablando del libro, su obra maestra, como le digo yo, a la Atenas del Sur, que nos decía resumidamente que pues, se divide en 9 capítulos, 9 ventanas, como él le dice. Profesor, ¿qué le inspira a escribir la Atenas del Sur? El que se conozca la historia de Chilapa. Como cuando estuve en el EJECAT, fui escribiendo algunas cosas, escribí sobre varios temas, fui escribiendo, nunca con la intención de publicar, porque la verdad no lo pensé así. Sin embargo, cuando viene la pandemia y quedamos aislados, pues me dije, ¿qué voy a hacer? Hubo el tiempo del mundo, ¿no? Sí. Para poder hacer... Y me abrí mi lab y me puse a depurar y me fui encontrando con esos archivos. Y los comencé a armar, a pulir, a completar la información, y ahí es como nace. Pero, ¿qué me llevó a hacer? A ver, si yo muriera, estos archivos que están aquí en la lab, no creo que a ninguno de mis hijos les interese y lo vayan a publicar. Entonces dije, tengo que darme a la tarea de yo publicarlos, porque es una información que me parece interesante y que se dé a conocer sobre la historia de Chilapa. Y de ahí es como le empiezo a fraguar, empieza a dar forma el publicar este libro, ¿no? Y ya le decía yo hace rato, mucha gente se sumó para que pudiera ser para una que realidad. pudiera llevarse a cabo. Así es. ¿Algún capítulo en especial que le fue difícil, que no salía, que no tenía como que la pauta para poder escribir esta ventana, este capítulo? Sin pecar de vanidad, ninguno. Tenía ya algunas cosas que yo ya había empezado a escribir, entonces no fue así como que muy complicado. Sí, cada uno tiene su grado de complicación, el buscar la información, el consultar a las personas, el que, oye, aquí este dato, ¿cómo lo corroboro? ¿Verdad? Ahora bien, sí, permítame decir una cosa. En historia no hay verdades acabadas, no hay verdades absolutas, ¿verdad? Está aquí una parte de la información que se puede modificar, que puede sufrir o que se complementa con otras nuevas investigaciones. No son las verdades. No es la verdad absoluta. No es la verdad absoluta, ¿verdad? Está abierto a que pudiera alguien decir, es que así no es, claro, es así. Claro. Se acepta. Claro, se acepta. ¿Podría decirse o escribirse en una nueva edición, en una reedición del libro? Sí. Si para poder agregar, corregir sí. Alguna cuestión, ¿no? Sin embargo, más que en una nueva edición, comento que estoy escribiendo para un tercer libro, sigo con algunos temas, y me encontré en la revista Catedral una entrevista que le hace Díaz Garzón a la creadora de las chalupas, a doña Chenta. Ok. Y yo aquí escribo cómo nacen las chalupas, pero es una versión contada desde la nieta de la creadora, desde la nieta. Y ahí en esa revista me encuentro que es una entrevista directa con ella. Sí. Entonces, próxima a publicarse en otro libro es esa parte de la entrevista, ¿no? Un elemento, nada más por decir un elemento importante, es ¿por qué el nombre de las chalupas? ¿Por qué se le pone chalupa al jonguito, a la cazuelita de masa? Ahí se explica. Y ahí se explica. No se lo voy a decir para que lo compren el próximo y lo puedan leer, pero ahí viene la explicación de por qué el nombre. Profesor, cada capítulo, cada ventana tiene su nombre. Sí. ¿Nos podría regalar, por favor, los nombres de cada ventana? Únicamente los nombres para que vaya usted viendo lo interesante que es este libro, este ejemplar. Entonces, el profesor nos va a leer los nombres de las 9 ventanas, como él le llama, a los capítulos de su libro, La Atenas del Sur. El capítulo 1 es La Atenas del Sur. El capítulo 2 es Algunas imágenes de catedral. Sí. El capítulo 3, Réplica de la Rosa de Oro en Chilapa. El capítulo 4, Bustos y estatuas que están en el Jardín Central. Sí. Capítulo 5, 2 personas que dejaron huella, que ya les comentaba. En el capítulo 6, 3 eventos en la historia de Chilapa. Ahí está La Tigrada, está entre otros el Patronato de Semana Santa Atenas del Sur. El capítulo 7 es 2 detalles de la Navidad en Chilapa. El capítulo 8, Las Chalupas, una sabrosa botana chilapeña. Y el capítulo 9 son entretenimientos. Viene un ejercicio que tiene que responder el mismo lector
y que lo lleva a las preguntas y a las respuestas sobre Chilapa. No tiene que ver con información propia del libro. Podemos decir que es interactivo incluso, ¿no? Además, la idea es que sea interactivo y viene un crucigrama para que lo pueda resolver la persona que está leyendo, ¿no? Y esas son las 9 ventanas. Y bien, profesor, aprovechando que ya nos regaló los nombres de las 9 ventanas, díganos en dónde se puede adquirir su libro. Este libro lo pueden adquirir en la librería Postdata de aquí de Chilapa, lo pueden adquirir en la librería del Seminario, lo pueden adquirir en Pozolería El Fuerte, también en Alimentarte, ¿sí? Lo pueden adquirir ahí. Y en Avenida Constitución 1803, ahí en una papelería, la papelería Acevedo, que es donde radico también ahí vivo. Ok. ¿Qué le parece si hacemos una promoción para la gente que nos está viendo en esos momentos? Los 3 primeros que llamen, ¿qué le parece? Un 30% de descuento sobre la compra del libro. ¿Algún número al cual pudieran comunicarse, profesor, para recibir esta promoción? ¿Nos lo regala? Va. 30% de descuento a los 3 primeros que llamen al 756-108-33-52. Tendrían que decirme qué es lo que más le gustó de la entrevista. Claro que sí. ¿Hay una dinámica, alguna trivia para que se ganen esa 30%? Solamente así, que me digan qué es lo que más les gustó de la entrevista. Muy bien. Y con eso, 30% de descuento sobre el costo del libro. Tienen que ir a, bueno, ya me pondré de acuerdo con quien llame para que la entrega sea en la papelería Acevedo, que está en Avenida Constitución 1803. Tienen que identificarse plenamente, nombre completo, y cuando vayan a recoger el libro con su descuento, una copia de una copia de la credencial del lector, ¿no? Así es. Para que sea algo formal y que sea la persona que está ganando. Pues bien, profesor, ahí está la promoción. Gracias, la verdad, por ofrecernos este descuentazo. Son 30%, así que por favor no pierdan la oportunidad de leer La Atenas del Sur. Y ya para despedirnos, profesor, le quiero comentar, ya platicamos un poquito atrás de la entrevista, que usted y la verdad la gente actualmente nos inspiramos mucho en los jóvenes. ¿Qué le diría usted a la juventud actual que hoy en día pues solo los vemos que están en sus celulares, en sus tabletas, en sus laptops, en sus consolas de videojuegos? Pues no faltando al respeto, pero sí a lo mejor de cierta forma, como lo percibimos la gente ya grande, que no somos de mucha tecnología, pues perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Qué le diría usted a esa juventud? Que administren su tiempo. Para todo hay un momento, un espacio y un lugar. Que tengan un momento para jugar, que tengan un momento para sus juegos o videojuegos, pero también que dediquen un tiempo para la lectura. Y si es la lectura de autores chilapeños, pues mejor, porque a través de ellos podrán darse cuenta y conocer un poquito más sobre Chilapa, sobre la historia de Chilapa, y así aprenderán a amarla. Bien, pues vamos a dejar aquí por lo que respecta pues a esa entrevista, que la verdad, en lo personal, le estoy muy agradecido, profesor, conocerlo a usted, conocer su obra, que la gente, pues le estoy diciendo a usted, deja que te conozca Chilapa, y yo creo que lo estamos consiguiendo a través de esta entrevista. Espero que a usted se haya sentido a gusto con nosotros. Es bienvenido las veces que guste estar en este espacio, Canal 20 de Chilapa TV, a través del sistema local de Cablevisión, pues está para transmitir esta entrevista, así que pues ya escuchó la promoción, hay que llamar, hay que identificarse, hay que ir al domicilio ahí de la papelería, donde va a ser efectiva la promoción, no en los otros lugares que dijo el profesor. Entonces tómelo en cuenta, por favor, tome nota usted. Y yo pues con esto me despido, agradeciéndole nuevamente que haya venido el profesor. ¿Algo que quiera agregar? Solamente agradecerles el espacio que me dan. Este espacio que es importante para dar a conocer la obra, lo que tenemos o lo que somos, para que nos conozcan un poquito más. Claro que sí. Para que nos conozcan un poquito más. Muchísimas gracias y mi afecto de siempre. Enhorabuena, profesor. Gracias también a usted. Y pues usted que nos está viendo, ya vio la entrevista el día de hoy. Va a haber repeticiones, no se lo pierda. Obviamente en las repeticiones no hay promoción, entonces es nada más el día que está usted viendo esta entrevista. Y pues bueno, yo soy Carlos Ventura, esto es Deja que te conozca Chilapa. Nos vemos en la próxima.